Esta es la nueva Berria Bravo, el modelo con cuadro rígido de carbono de Berria, cuyo cuadro ha dejado de ser tan rígido para incorporar su sistema de microsuspensión en la parte trasera, con un punto de giro real para aprovechar al máximo la capacidad de flexión del carbono. Y no solo eso, dentro de su concepto, Softex logran un total de 28 milímetros de recorrido entre el movimiento de la parte trasera del cuadro y los 14 milímetros de flexión que otorga su tija de sillín tibia. Y, como veréis, el peso se sigue manteniendo competitivo. Vale la pena parar a pensar por qué dejar atrás un cuadro rígido 100% convencional y apostar por un cuadro con algún tipo de sistema de filtración de vibraciones o incluso modelos Softail. La realidad de los cuadros rígidos de carbono es que dejan muy poco margen a la innovación. Tras años y años de evolución, parece que todo está inventado y con la fórmula de hacerlos más ligeros y más rígidos empieza a tocar fondo. Además, producir un cuadro rígido de carbono es relativamente simple y eso hace que la competencia se multiplique y que las posibilidades de destacar sobre el resto sean escasas. En ese camino de diferenciación, cada vez más marcas buscan la forma de dotar a sus cuadros rígidos de algo especial, que los diferencie del resto. Y buscar soluciones que hagan que un cuadro rígido sea más cómodo es un paso lógico y añade una complicación técnica suficiente para filtrar entre los fabricantes con capacidad de innovación y desarrollo y las marcas más genéricas, por llamarlo de alguna forma. Por nuestra parte, que un cuadro rígido cuente con sistemas de microsuspensión o filtración de vibraciones nos parece bien, siempre y cuando no se pierda la esencia de lo que se busca en un cuadro rígido, que sea ligero y que tenga una buena rigidez. Para nosotros, esos sistemas de microsuspensión solo tienen sentido si no afectan en exceso a la ligereza y la rigidez. ¿Lo ha conseguido hacer Berria? Es lo que vamos a mostrar en este test. De entrada, el cuadro de la Berria Bravo ha hecho borrón y cuenta nueva. No busques nada del anterior modelo porque no queda nada de él. Berria actualizó su logotipo e imagen de marca recientemente y en esa línea parece dispuesta a renovar toda su colección, con una nueva estética y nuevas líneas para sus cuadros. A nivel de diseño, la nueva Berria Bravo introduce elementos nunca vistos en un cuadro de Berria, como la llamativa parte alta del tubo de sillín con forma de aleta y que integra por completo el cierre de sillín en sus formas, incluyendo una pequeña goma que tapa la entrada de la tija, mientras que el tornillo de apriete queda en la parte frontal, fácilmente accesible y con un diseño visual muy limpio. Ya lo enseñamos en la Berria Mako, pero fue primero la Berria Bravo quien tuvo este diseño. Tanto el tubo diagonal como el de sillín tienen una forma variable, con unas esquinas que pasan de ser más redondeadas a menos a medida que los tubos avanzan hacia la caja de pedalier. Cuesta un poco apreciarlo en las imágenes, pero es llamativo en directo. Si hablamos de su construcción, hay dos versiones del cuadro Berria Bravo. Una con carbono HM3X, el mejor de Berria, que combina fibras Toray T700, T800 y T1000, y que gracias a él consigue un peso de cuadro de 999 gramos, vamos, un kilo justo. Una cifra competitiva teniendo en cuenta que el cuadro cuenta con un punto de giro real. Es el cuadro que usan los modelos Berria Bravo BR. La otra versión del cuadro Berria Bravo es el HM2X, que combina solo dos tipos de fibras de carbono diferentes, la Toray 700 y la T800, que deja el peso en 1270 gramos. Son pesos con todo el hardware, incluyendo el cierre de sillín integral. En esta Berria Bravo se ha incorporado el cableado interno por la dirección, algo que su hermana Berria Mako fue pionera en hacer en su día. Una ventaja, sobre todo, a nivel estético. En la dirección nos encontramos la peculiaridad de que ambos extremos del tubo de dirección son de la misma medida, de 1 a 1,5, en busca de mejorar la rigidez de la zona sin añadir peso. Y han añadido un sistema de bloqueo de la dirección, algo que siempre es útil. No podía faltar el uso de patilla de cambios Ramu DH. El pedalier Expressfit BB92. Anuncian compatibilidad con neumáticos de hasta 2,4. Usa un anclaje de freno trasero post-mount fijado a la vaina y el tubo diagonal tenemos 3 agujeros para poder colocar el portaavidón en diferentes posiciones y combinarlo con otro portaavidón en el tubo de sillín. También cuenta con un mini cadenas integrado. Se puede montar tija telescópica, pero deberás tener en cuenta que la medida de la tija es de 27,2, una medida para la que hay menos opciones de tijas. A nivel de construcción, el cuadro está claramente dividido en dos partes.
el triángulo delantero y la parte delantera de las vainas, que han sido diseñadas pensando en mantener la rigidez que esperas de un cuadro de este tipo, y los tirantes y las vainas, que han sido pensados para que tengan flexibilidad necesaria para convertirlos en una microsuspensión trasera. Justo las vainas tienen unas formas muy peculiares, con la primera parte muy ancha y la segunda mucho más fina. Y pasamos al punto más interesante de la Berria Bravo, su sistema de suspensión, o mejor dicho, de microsuspensión. Se llama Softex, con 28 milímetros de recorrido. Al deciros esto pensaréis que la parte trasera da ese recorrido, pero la realidad es que el sistema Softex combina el funcionamiento de la tija de sillín tibia con la flexión del cuadro. Lo primero que debéis entender es que este tipo de sistemas son muy diferentes a una suspensión real con amortiguador. Aquí no podemos regular nada, ni la precarga, ni el rebote, nada. Y sí, dependiendo de lo que pese el biker, tendrá un funcionamiento ligeramente diferente. Es por ello que cada talla del cuadro tiene un diseño del laminado de carbono distinto, pensando en ofrecer la resistencia ideal para diferentes franjas de peso. Dicho esto, el funcionamiento de la flexión del carbono hace que cada vez se requiera más fuerza para lograr su movimiento. Así que donde más impacto tendrá el sistema es en los impactos de alta frecuencia, más que en los grandes golpes. La tija de sillín es el elemento que empezará a tener flexión antes. Se trata de un movimiento que es más horizontal que vertical, pero que aporta 14 milímetros de movimiento para ir filtrando vibraciones. Lo consigue gracias a su diseño y al ser de 27,2 milímetros de diámetro, la medida con la que es más fácil lograr flexión. Esta flexión de la tija de sillín se puede comprobar fácilmente en parado. Una vez agotada esa flexión es cuando la fuerza del impacto es suficientemente grande para activar la flexión de los tirantes y las vainas del cuadro y dar aproximadamente otros 14 milímetros de recorrido. El punto de giro del cuadro tiene un rodamiento real, así que se aprovecha al máximo esa flexión. Esos rodamientos están sometidos a un estrés mucho menor que en una doble suspensión y por ello no necesitarán mantenimiento. Nuevo modelo, nueva geometría. Esta vez la Berria Bravo pasa a ser más progresiva que nunca. Pasa a tener unas vainas cortísimas de solo 420 milímetros, 7 milímetros menos que la anterior versión. El ángulo de dirección se queda en 67,5 en talla M. Tanto el ángulo de dirección como el de sillín varían según la talla en un nuevo concepto de Berria de adaptar la geometría de forma específica a cada talla. Otro rasgo llamativo es que la geometría está diseñada alrededor de horquillas de 110 milímetros de recorrido y hay 4 tallas, empezando por la XS. Estos son sus números completos. Ahora que Berria ha actualizado toda su gama de bicicletas de cross country y bike marathon, también nos parece interesante ver cómo han planteado la geometría de la Berria Bravo frente a la de su totalmente renovada Berria Mako. Y ya veis que los números no son muy diferentes. Quizás esperamos un ángulo de sillín más similar, pero aquí han sido más conservadores con la Bravo que con la Mako. La relación precio-equipamiento siempre ha sido una clave de éxito en Berria. Hay un total de 4 modelos de Berria Bravo y 2 de Berria Bravo BR. El precio de partida es de 2.299 euros para la Berria Bravo 5, que usa una mezcla de Shimano NX, SX y X1, con horquilla RockShox Recon RL, y ya desde el primer precio se incluye la tija de sillín tibia. El siguiente paso es la Bravo 6, ya con bielas Raceface y mezcla de Shimano SLX y XT, con horquilla RockShox Sit SL por 2.699 euros. La Bravo 7 cuenta con el grupo SRAM GX Eagle mecánico y horquilla RockShox Sit SL por 2.999 euros. Y la Berria Bravo LTD completa la gama con esta versión del cuadro usando SRAM GX AXS Eagle Transmission por 3.699 euros. Y esta es la primera en equipar en manillar integrado Águila, en este caso en su versión de 330 gramos de peso. En la gama con el cuadro más ligero tenemos la Berria Bravo BR8 con grupo SRAM GX Eagle Transmission completo, horquilla RockShox Sit Ultimate y manillar Águila BR de menos de 200 gramos por 5.549 euros. Y el modelo tope de gama, la Berria Bravo BR LTD, montada con el grupo SRAM XXSL completo por 6.999 euros. Los dos modelos BR se pueden personalizar en cuanto a colores y algunos componentes, como las ruedas.
Al margen de la tija sillín tibia, de la que ya os hemos hablado, el otro componente que brilla con luz propia es el manillar integrado de carbono Águila, creado por la propia Berria. Lo más llamativo es que su diseño es muy acertado a nivel visual, y lo han creado de tal forma que encaja a la perfección con la medida del tubo de dirección, formando una misma línea visual. Por debajo tiene un sistema de guiado de cables para que entren de la mejor forma posible y queden lo más apartados de la vista que se pueda. El peso del manillar Águila es de 360 gramos reales, incluyendo la pieza metálica que ayuda en el guiado, y podéis comprobar que lo hemos validado nosotros mismos. Es el peso del manillar Águila, pero en los modelos BR se monta el Águila BR, cuyo peso anunciado está alrededor de los 200 gramos. Es un componente muy acertado y que ayuda a crear esa imagen de integración y limpieza que desprende la Berria Bravo BR. Llega la hora de probarla y hemos podido rodar bastante tiempo con ella. La Berria Bravo sigue siendo una Berria Bravo, es decir, sigue siendo una bicicleta de cuadro rígido, pero ahora es más dulce. Con eso os queremos decir que si lo que esperáis de una Softail son la sensación de comodidad de una doble suspensión, olvidaros, tanto de esta Bravo como de cualquier otra Softail. Los elementos de flexión del cuadro sí están ahí, sí funcionan y sí te ayudan, pero lo hacen en la sombra. El trabajo del cuadro y la tija se centra en filtrar vibraciones y suavizar el terreno, pero en impactos grandes el feeling que tenemos es idéntico a una rígida convencional. Por decirlo de alguna forma, la ventaja que nos aporta un cuadro Softail sería similar a pasar a unos neumáticos un poco más anchos con un poco menos de presión. Subiendo, a pesar de ese punto de giro real del cuadro, no vas a echar en falta rigidez en ningún momento. Hace tiempo que las bicis buscan más tener el equilibrio ideal entre rigidez y comodidad que no buscar la rigidez extrema, algo que ha quedado más para el mundo de las e-bikes con mayores pesos y usos más gravity. La posición para subir es buena, aunque acostumbrados a bicis con el ángulo de sillín más vertical, nos vimos tirando más hacia la parte delantera del sillín en ascensiones inclinadas que de costumbre. Las aceleraciones y facilidad de movimiento están a la altura de lo que esperas de una rígida de gama alta, y cuando el terreno es liso o cuando realizamos cambios de ritmo intensos, la Bravo invita a apretar y apretar. Nos transmite esas sensaciones de aceleración y conexión total con el terreno, para lo bueno y para lo malo, que tanto enganchan de las rígidas. Bajando, obviamente, el tipo de terreno marcará mucho lo que disfrutaremos con ella. La disfrutaremos mucho en bajadas de flow y terreno liso, y nos tocará sufrirla un poco más en las zonas de bajadas más bacheadas. Echamos en falta la tija telescópica en zonas más técnicas, algo para lo que el cuadro está preparado, pero que supone decir adiós a la tija tibia y su aporte en flexión. En cualquier caso, si quieres mejorar su comportamiento bajando, no encontrarás mejor inversión que una tija telescópica. ¿Tiene sentido un salto a un cuadro Softail? Para nosotros sí, siempre y cuando el peso y la rigidez no se vean condicionados por ello. Hacer un cuadro rígido convencional ya no tiene mucho secreto a día de hoy, y el único camino para innovar y mejorar las sensaciones en marcha de este tipo de bicicletas es este. Y en este caso, el plus de comodidad ganado con la nueva Bravo no ha perjudicado ni al peso ni a la rigidez. Estamos ante la Bravo más trabajada, más integrada y mejor acabada de su historia. Es una muestra más del importante paso dado por Berria en los últimos tiempos. Su estética nos parece muy acertada, aunque sea algo que cada uno valorará personalmente, y es diferencial, algo primordial a día de hoy, además de dar un paso más en el nuevo lenguaje visual de diseño de Berria. Podemos decir que Berria ha cumplido su misión y ha conseguido el complicado objetivo de no lanzar simplemente una bici rígida más al mercado. La nueva Berria Bravo tiene argumentos de sobra para enganchar.